En agosto de 2014 estaba en una semana de convivencia de estudio con unos amigos. Solemos hacerlo bastante a menudo y me tocaba retomar un libro que llevo 15 años a lo mejor en la asignatura de Literatura Universal, que es La vida nueva de Dante, y esta semana lo tenía que retomar por completo. Hacía ya años que estaba trabajando en ello y siempre me encontraba con un punto, una problemática que Dante expresa, que yo no acababa de entender y me resultaba profundamente frustrante. Hasta que en esa semana, cuando llegué a ese punto, de repente aquello que no había encontrado explicarme, se me presentó como algo evidente y claro. Y fue una experiencia de belleza profunda. Durante los días me quedé con la pregunta, ¿qué había pasado? ¿Qué había cambiado? Porque yo no había leído algo más sobre este punto concreto. Hasta que sentí la necesidad de compartirlo con estos amigos. Y pregunté, conté lo que me había pasado y pregunté. Y un amigo me habló de un fragmento de La vida nueva de Grossman, que es una novela que a mí me apasiona, donde en un momento concreto al protagonista le sucedió lo mismo que me sucedió a mí. Y retomar ese paso de la novela me ayudó a caer en la cuenta de lo que me había pasado. Quizá la forma más directa y más sencilla es leeros el fragmento. El protagonista es un científico, un físico en concreto. Estamos a mediados de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Este físico se llama Sturm y lleva trabajando con su equipo meses y meses de experimentos, investigaciones sobre una cuestión concreta de la física atómica. Una noche se encuentra con un círculo de conocidos discutiendo como siempre sobre las últimas novedades de la batalla de Stalingrado y siendo que al poder estaba el régimen comunista, nadie era libre de poder expresar realmente lo que pensaba. Esa noche, en cambio, él se vio empujado y expresó libremente lo que pensaba acerca del régimen. Al salir de la cena, estaba profundamente prendado del miedo por el riesgo que suponía las palabras que había dicho. Y dice así: Víctor Pavlovich caminaba en la oscuridad por la calle desierta. De repente le vino a la cabeza un pensamiento inesperado y enseguida, sin dudarlo, supo que ese pensamiento era cierto. Tenía una nueva explicación para el fenómeno atómico que hasta ahora parecía no tener explicación, y los abismos se habían transformado en puentes. ¡Qué sencillez! ¡Qué luz! Aquella idea era sorprendentemente bella. Parecía que ni siquiera la hubiera engendrado él, como un nénufar blanco que emergía de la oscuridad serena de un lago. Exclamó, admirando su belleza. Qué extraña coincidencia, pensó de repente, que aquella idea se le hubiera ocurrido cuando su mente estaba tan alejada de las reflexiones científicas, cuando las discusiones sobre el sentido de la vida le tenían absorbido, discusiones de un hombre libre, cuando sus palabras y las de sus interlocutores habían sido determinadas por la libertad, la amarga libertad. Más adelante volverá, más adelante significa meses después, volverá sobre esa noche y comenta: lo que más le sorprendía era que había logrado su máximo logro científico en un momento de la vida en que se sentía abrumado por el dolor y una lúgubre melancolía le oprimía el cerebro. ¿Cómo era posible? ¿Y por qué justo después de aquellas conversaciones temerarias, peligrosas, que tanto le habían inquietado y que no guardaban ninguna relación con su trabajo, lo insoluble había hallado de repente una solución? Pero eso no era más que una banal coincidencia. Difícil poner orden en todas estas cosas. Pues
me ayudó mucho que ese amigo me recordara de ese paso, porque también me introdujo a entender mejor por qué cuando algo sucede y lo percibo profundamente bello, ese fenómeno logra abrirme, me abre a algo que está fuera de mí. Y Platón, una afirmación que habremos escuchado todos 1.000.000 de veces, lo describe como: la belleza es el esplendor de la verdad. Pues en ese pequeño acontecimiento que yo presencié, bueno, que yo protagonicé, y en ese paso de Grossman, de una forma existencial, no filosófica, se representa perfectamente que significa que si la verdad no se muestra, la belleza no acontece. Y los medievales, esto es otro paso más que di en el tiempo, en esos 10 años, los medievales utilizan una metáfora para expresar qué hace la belleza dentro de un hombre cuando un hombre la percibe. Y lo hacen a través de la imagen de una flecha, de un dardo. Un dardo que golpea al hombre, le genera una herida, y esa herida, cuanto más grande es, más desvela la potencia del dardo que le ha golpeado. Pero uno no se puede quedar allí, sino que de alguna manera esa intensidad le remite a preguntarse por lo menos quién ha lanzado este dardo, qué potencia tiene para poder engendrar en mí esta herida. Y este es otro aspecto que yo creo que está profundamente relacionado con el fenómeno de la belleza. Es decir, acontece porque yo he afirmado libremente la verdad. La verdad, no hace falta la verdad absoluta, no hace falta hablar de temas trascendentales, sino una pequeña afirmación de algo que yo reconozco como verdadero. Y la herida es lo que me abre a algo que está fuera de mí. Lo mismo ocurre en clase con los alumnos, y es un espectáculo que si el profesor está atento, yo me he dado cuenta que si estoy atenta lo veo a menudo. Lo que pasa es que es una experiencia probablemente tan íntima que no es que los alumnos, cuando lo experimentan, lo gritan a los 4 vientos. Pero sí que al mirarles a la cara cuando explicamos nuestras asignaturas, podemos identificar algún gesto o la expresión de la mirada que cambia. Entonces allí, si yo estoy atenta, atiendo a lo que veo en el rostro de mi alumno, y eso me ayuda a volver a mirar o a prestar atención a qué peso tiene lo que acabo de decir, qué magnitud tiene que expresar la poesía que estamos leyendo, la palabra nueva que presento, el cuadro que estamos contemplando. Y es que es así, es sorprender el encuentro entre algo que ocurre, lo que generalmente llamamos realidad, y alguien que está allí presente cuando ocurre y lo capta y tiene la sencillez de reconocerlo. No hace falta que luego lo explique, que lo sepa describir, pero en el instante en el que ocurre es como asentir con la cabeza, ¿no? Hacer sí. Y eso es un grado profundo de la experiencia de la belleza. A este propósito, otro fragmento que reencontré después de años de la lectura, esto pertenece al Hobbit de Tolkien, novela que no sé si todos hemos leído, pero de la que todos habremos escuchado hablar o probablemente hayamos visto las películas. Es el relato del viaje aventuroso que un hobbit cualquiera, Bilbo, se encuentra a hacer, muy a su pesar, en compañía de un grupo de enanos. Y se trata de ayudar a los enanos a llegar a una montaña en la que está dormido un dragón, Smaug, que custodia el tesoro de los enanos. En ese tesoro
hay un objeto concreto que los enanos necesitan volver a recuperar. Entonces, necesitan a una criatura pequeña, ágil, silenciosa, que se pueda introducir en la cueva y pueda buscar la piedra y llevársela. En el momento, ya estamos bien adelantados en la novela, y hay un momento que es el momento en el que Bilbo por fin entra a la gruta, a la cueva, y ve al dragón. Dice Tolkien: decir que Bilbo se quedó sin aliento no es suficiente. No hay palabras que alcancen a expresar ese asombro abrumador desde que los hombres cambiaron el lenguaje que aprendieron de los elfos en los días en que el mundo entero era maravilloso. Bilbo había oído antes relatos y cantos sobre tesoros ocultos de dragones, pero el esplendor, la magnificencia, la gloria de un tesoro semejante no había llegado nunca a imaginarlos. El encantamiento lo traspasó y le colmó el corazón, y entendió el deseo de los enanos, y absorto e inmóvil, casi olvidando al espantoso guardián, se quedó mirando el oro que sobrepasaba toda cuenta y medida. Es curioso que el esplendor del tesoro de Smaug hace que Bilbo se olvide del miedo que Smaug tenía evidentemente que inculcarle, y también de la misión por la que estaba allí. Solo pudo quedarse contemplándolo. Esa contemplación y anteriormente el encuentro con esa belleza es lo que, como decía antes, nos saca de nosotros mismos, y necesitamos como el oxígeno para poder hacernos personas, hacernos mayores, hacernos casi mejores de lo que somos.